Hola, hola chicos, hola, ¿están o no están? Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. ¿Qué tal chicos? Buenos días con cada uno de ustedes. Los saluda el profesor Román Sonco del curso de Geografía. Muy buenos días, mis estimados jóvenes, con todos ustedes. Espero que les estéis yendo bien esta semana. Estamos hoy jueves 19 de agosto. Estamos jueves 19 de agosto. Muy buenos días, chicos. ¿Alguien recuerda qué estuvimos trabajando, qué estuvimos haciendo o nada como siempre, chicos? Al parecer nada, ¿no? Buenos días, profe. Buenos días. Estuvimos trabajando contaminación ambiental. Contaminación ambiental. No, profe, estoy que me confundo de curso. Perdón. Estábamos trabajando calentamiento global. Contaminación ambiental estábamos trabajando en biología, perdón. Ahora sí, ahora sí. Listo, chicos. El día de hoy vamos a terminar todo lo que es cambio climático, ¿ya? Y si hay tiempo, hacemos una pequeña práctica que tengo por ahí. Y la siguiente semana, ya la última semana de agosto, terminaremos haciendo la práctica que tenemos ahí en la guía 4, que es una práctica resumen de todo lo que se ha trabajado, ¿no? Entonces, más o menos así cerramos agosto, ¿ya? Y, y ya para empezar, jóvenes, septiembre con todo, porque recuerda este mes de agosto, fines ya, hace poquito de acá, sus compañeros de Seprunza dan examen. Luego, pasado un mes, creo un mes y tantos, empiezan a dar ustedes también exámenes. Así que hay que prepararse, jóvenes, hay que prepararse. No estar creyendo en que el señor Castillo les va a dar ingreso libre. Además, ya saben que no les va a dar ingreso libre, ¿no? Tienes que ser muy chancón, ¿no? Y muy pobre también. Bueno, lo que siempre existía, ¿no? Y así que ya los engañó, como siempre, ¿no? Ya los engañó, ni modo. ¿Qué nos queda? Seguir estudiando, seguir jóvenes preparándonos, ¿ya? Porque el éxito que una persona logre tiene que ser producto del esfuerzo de uno mismo y no esperar que alguien más jóvenes les regale algo, les dé algo. Lamentablemente se generan falsas esperanzas. Muchos de ustedes a lo mejor creyeron, ¿no? Ya, sí, ya, ¿para qué voy a la academia? Ya me da I love you Castillo, ingreso libre. Y eso no va a ser posible como ya se han podido dar cuenta, chicos. Entonces digan a sus compañeros, muchos de sus compañeros han creído y se han ido jóvenes de la academia esperando el ingreso libre. Avisen a sus amigos, a sus compañeros, oiga, volvamos a la academia, ¿no? Porque no va a haber esto. Así que no se ilusionen. A mí me fastidia porque juegan con el sentimiento de todos ustedes que son los jóvenes, ¿no? Pero al final uno tiene que seguir trabajando, tiene que seguir haciendo sus cosas jóvenes, no depender de lo que pase o haga una persona, ¿ya? Así que a seguir preparándonos. Ya terminamos, jóvenes, la siguiente semana la guía 4 y agarramos un material especial que hemos preparado ahí, jóvenes, para ya pulir algunas cosas nomás, ¿ya? Para pulir algunas cosas, algunos temas, profesor, que son recontra importantes y recurrentes. Entonces pulimos eso y ustedes también van a ir con todas las herramientas necesarias a su examen, al igual que sus compañeros de Seprunza, ¿no? Estoy seguro que el fin de mes sus compañeros vamos a tener ingresantes, primeros puestos. Sobre todo a nosotros nos importan los ingresantes, ¿no? Que los jóvenes como ustedes ingresen, pues, porque ese es su sueño. Si ya por ahí nos regalan un primer puesto, ya somos un poquito más felices, ¿no? Igual ustedes, jóvenes. Igual ustedes dense cuenta, nosotros estamos trabajando con Seprunza día, noche. Mira, ahorita yo desde las 6:30 estoy trabajando con mis compañeros de Seprunza. Hemos terminado a 8:55, 57 hemos terminado de trabajar.
Desde las 6:30 estamos trabajando. En la noche también igual, anoche hemos trabajado, ahora he hecho economía, anoche he trabajado un poco de geografía, hasta casi las 11 de la noche, jóvenes. ¿Por qué hacemos eso los profesores? Porque evidentemente queremos contribuir en un poquito al objetivo que ustedes tienen, ¿no? Que es ingresar a la universidad, convertirse en cachimbos. Pero para eso hay que hacer esfuerzo, jóvenes, hay que hacer esfuerzo. Nada viene así fácil, gratis, nada. Además se disfruta mejor aquello que ha tenido su esfuerzo, ¿cierto? Su sacrificio. Entonces, jóvenes, ustedes no pierdan esa línea, por favor. Ya vamos a acabar, ya casi en todos los cursos vamos a acabar la guía 4 y luego, jóvenes, nos metemos a hacer un repaso, así como quien dice, brutal, brutal, de los temas fundamentales. Tus profes, tenemos mucha experiencia y sabemos qué es lo que puede venir, ¿no? Lo que siempre se repite. Entonces, de ahí al septiembre, ¿cuándo está planificado? Para la quincena de octubre, creo, el examen de ustedes, joder. No tengo la fecha exacta. Pero ese tiempo, profesor, lo vamos a trabajar, lo vamos a hacer. Ya tenemos todo planificado nosotros para ustedes, jóvenes. ¿Ya? Entonces, a seguir preparándose, jóvenes. Ha sido este año un año largo, ¿cierto? Por todo, pero no hay que echarnos para atrás. El ser humano tiene que adaptarse a la nueva situación, a las nuevas condiciones. Imagínense nosotros, los profesores, muchos que ya estamos ya para la vejez. Entonces nos ha sido difícil adaptarnos a esto de la virtualidad, ¿no? De hacer clases virtuales, estar hablándole a una computadora. En ustedes es mucho más fácil, ¿no? Escuchar nomás lo que dice la computadora. Pero en el caso de los profesores es hasta un cambio psicológico, jóvenes. Porque imagínate, yo le estoy hablando en este momento a mi computadora. Y lo peor que cuando yo hago clases, no estoy así, ¿no? Así es, ¿no? Sino que estoy hablando, estoy gesticulando, moviendo los brazos, así como si estuviese en la presencial, ¿no? Y a veces mi familia acá me mira de la ventana y me dice, oye, ¿estás loco? Que ni siquiera estás con la cámara apagada y estás levantando el brazo, no sé qué cosa, moviéndote tu silla. Nadie te está viendo, me dice. Pero todavía nos queda eso, ¿no? Nos hemos tenido que adaptar. El ser humano es adaptable por naturaleza, chicos. Entonces, igual, jóvenes. Igual que sus profesores que hemos dicho, profesor, hasta el último, vamos, hay que acompañar a los chicos. Muchos de sus profesores no se han rendido. Ahí, mira, el profesor de lenguaje César de Negri dijo, no, me rindo, que no, mira, yo para mí ya estoy muy avanzado en edad, ya para mí eso no es de la virtualidad. Pero luego, ¿sabes qué el profe dijo? Y no es porque el profe necesite dinero, nada, el profesor tiene su dinero, su jubilación, todo, joven. Pero lo convencimos un día, profe, usted los jóvenes lo necesitan. Y el profe dijo, es cierto, tenemos que apoyar a estos jóvenes un día. Dijo, ya, tráiganme esta cosa y cómo es para aprender. Y a la edad que el profe tiene, ha aprendido a manejar la virtualidad, jóvenes. Y se compromete y hace, jóvenes, y hace sus clases, ¿no? Porque dijimos, oiga, ¿cómo van a abandonar pues a sus chicos a plena, ¿no? Es como una guerra, ¿no? O sea, ¿cómo abandonamos a los chicos a la mitad de la guerra? Los chicos confían en nosotros, nos ven como alguien importante que puede influir en su vida, ¿no? Así que, profe, usted no puede abandonar. Así que lo convencimos al profe y el profe de lenguaje sí está dictando ahora, se dan cuenta, ¿no? Hasta quemar el último cartucho. Así tiene que ser, jóvenes. No nos podemos rendir. Ya, no nos podemos rendir. Pase lo que pase, jóvenes, no nos podemos rendir. Así que hasta el último día sus profesores van a estar confiando en ustedes. Ustedes también confíen en el trabajo que hacemos nosotros, ¿no? Y solamente así, llegado el día del examen, profesor, podremos celebrar. Estoy seguro, mira, se van a dar cuenta que fines de este mes de agosto vamos a celebrar con sus compañeros de CEPRUNS. Porque estamos haciendo full trabajo, full trabajo. Por ahí como que en medicina no nos ha ido tan bien en el psicotécnico. No por eso los hemos abandonado a sus compañeros. No por eso les decimos, no, hijo, tienes que seguir. Pero, profe, mi puntaje es algo bajo, ya no la hago a medicina. No, hijo,
hasta el final. Una persona tiene que luchar hasta el final. Además, el examen de conocimientos vale más, así que apuesta por eso todo. Les tuvimos que convencer, jóvenes. De la misma manera ustedes, por favor, chicos, ya ese es el mensaje que les traigo para el día de hoy. Hasta el final uno tiene que luchar, uno tiene que perseguir sus sueños, ¿ya? No se puede quedar a la mitad, jóvenes. Esa es la mediocridad del peruano. A veces se queda a la mitad, hace sus cálculos medio raros. No, jóvenes. Hasta el final nosotros nos quedamos, ¿ya? Muy bien, chicos. Después de esta conversa, entonces, vamos a seguir trabajando. Terminamos hoy cambio climático y si hay tiempo, jóvenes, nos hacemos una practiquita más, ¿ya? Voy a compartir, jóvenes, mi pantalla. Me dicen si es que están viendo o no están viendo, ¿ya? ¿Se ve, chicos? Sí se observa, profesor. Sí, profesor. Ok. Entonces, chicos, estuvimos hablando de esto, ¿se acuerdan? La semana pasada les hablé acerca de qué era el cambio climático, ¿cierto? Definimos, profesor, qué era el cambio climático y dijimos que se debe al efecto invernadero, al calentamiento global, a la contaminación atmosférica. Y empezamos a hablar también del efecto invernadero. ¿Recuerdan o no recuerdan, chicos? ¿Todo efecto invernadero era bueno o era malo, jóvenes? Era malo. Era malo, dice acá el pulpín. No, no todo efecto invernadero es malo. Les enseñé y les dije, jóvenes, depende, profesor, ¿ese efecto invernadero es causado por el hombre o es natural? Si es natural, no es malo, ¿cierto? Al contrario, les dije, es bueno. El efecto invernadero natural, profesor, es bueno, porque mira, es saludable, bueno para la vida, regula la temperatura del planeta, jóvenes. ¿Se acuerdan que les expliqué esto o no recuerdan? Nada recuerdan, chicos, ustedes, nada recuerdo. Para que sea bueno el efecto invernadero, profesor, estos gases de efecto invernadero, ¿en qué condición tienen que estar, jóvenes? Ahí les pongo ¿la E de qué? Hablen, hablen, por favor, hablen. Hola. Hola, hola. Chicos, ¿me están escuchando o no? Hablen, por favor. Sí, lo estamos escuchando. Ah, ya, solo que no saben la respuesta. Genial. Exacto. Ajá, cierto, adiviné. Tiene que estar en equilibrio, pues, jóvenes. No les expliqué esto, chicos. Sí les he explicado esta parte del efecto invernadero. Pero bueno. Mira, te decía, regula la temperatura, profesor, de nuestro planeta. Para ello, esta cantidad de gases de efecto invernadero en la alta atmósfera tiene que estar en equilibrio. Y si está en equilibrio, como dice la flechita roja, mira, calor vuelto a irradiar. Entonces, este calor vuelto a irradiar tiene que salir. Por eso la flechita ploma te dice, más gases escapan hacia el espacio y por ende más calor, y regresa justo lo necesario. Dice, menos calor regresa a la Tierra. El calor necesario, suficiente, adecuado, profesor, lo que necesitamos. Y así siempre la Tierra ha estado, jóvenes, durante miles de años, ¿no? Hasta que
el hombre aparece y ¿qué hace? Rompe esta condición de equilibrio en la cual están estos gases, ¿no? Rompe, profesor. ¿Y cómo rompe? Generando una serie de actividades, profesor, que aumentan la densidad de estos gases, ¿no? Aumentan, profesor, la densidad no de los gases, sino de esta capa, profesor. Está más densa, mucho más saturada. Por lo tanto, cuando el calor quiere escapar, quiere salir, profesor, no puede, ¿no? Por eso la flechita, mira, ploma, mira, bien pequeñita, te dice menos gases y por ende menos calor escapa al espacio. Y la flechita que regresa, mira, te dice más calor regresa a la Tierra. Y ese mayor calor que provoca un incremento de la temperatura y a ese incremento de la temperatura, ¿cómo le llamamos? Le llamamos calentamiento global. ¿Cierto, chicos? Le llamamos así, calentamiento global. Algunos de estos gases hemos dicho, profesor, que son de formación natural y de formación antrópica. El dióxido de carbono, por ejemplo, ¿no? Si hay un incendio forestal, se forma naturalmente. Pero ¿qué pasa? El hombre quema combustibles fósiles, entonces ahí se rompe la condición de equilibrio. El óxido nitroso, de la misma manera. Toda bacteria que hay en el suelo genera óxido nitroso. Pero el hombre, ¿qué hace? Emplea fertilizantes, productos químicos en la agricultura, o el nylon también, profesor, genera ello. Entonces rompe el equilibrio. También el CH4 se puede producir de manera natural, claro que sí, pero hoy en día la ganadería intensiva genera mucho más. Los desechos orgánicos, producto del exceso de población, profesor, ¿no? O sea, la basura, ¿no? Que estamos hablando, jóvenes, genera más y se rompe la condición de equilibrio. Y les dije que tengan cuidado con los CFC. ¿Qué eran los CFC, chicos? Fluorofluorocarbonos. ¿Es de origen natural o de origen antrópico? Antrópico. Antrópico. Trópico. Antrópico, solamente antrópico. O sea, no hay manera de que la misma Tierra fabrique CFC. ¿Y es un gas de efecto invernadero? Sí. Pregunto, los CFC está dentro del protocolo de Kioto? ¿Qué dicen, chicos? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, No, no, Pulpín, no. ¿Ves que no has aprendido nada del protocolo de Kioto? No, no está dentro del protocolo de Kioto. Pero es un gas de efecto invernadero. Sí, pues yo te he dicho, no todos los gases de efecto invernadero están dentro del protocolo, ¿no? Además, estos CFC, jóvenes, aparte de causar el efecto invernadero, ¿qué más hacían? Les he dicho que, ¿qué más hacían? ¿Qué más hacían? Descomponer el ozono. El ozono, ¿cierto? Se mechaban con el oxígeno triatómico y entonces ganaban por nocaut, ¿cierto? Los CFC. Bueno, el calentamiento global. ¿A qué llamamos calentamiento global, profesor? El calentamiento global, no te olvides, mira lo que te pongo acá, es el alza reciente y continua. ¿Cuáles son las palabras claves? Reciente y continua. ¿De qué, profesor? Obvio que de la temperatura. ¿Dónde? En la superficie terrestre. No nos importa la temperatura de la alta atmósfera, no nos importa la temperatura, profesor, del núcleo de la Tierra, no, 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 no. Estamos hablando de la temperatura promedio o la temperatura media, como dice ahí, jóvenes, al nivel de la superficie, o sea, donde estamos nosotros, ¿ya? Y esa temperatura promedio es de 15.6, ¿cierto? ¿Y qué está pasando con estos 15.6? Se está incrementando. ¿Debido a qué? Al efecto invernadero, mira. Esta es una de las causas principales, jóvenes, ¿no? Los gases de efecto invernadero están provocando, como acabamos de explicar. Pero ojo con el término. Si te piden y te dicen cuál es el concepto más adecuado de calentamiento global, usted tiene que decir el alza reciente y continua. Reciente se refiere, jóvenes, al siglo XX, siglo XXI en el cual estamos viviendo. ¿Ya? Reciente se refiere a ello, chicos. ¿Ya?
Entonces, ¿qué está pasando, profesor? ¿Yo puedo decir calentamiento global en la edad media, en la edad antigua? No, mi querido Pulpín, eso sería una falacia. Reciente es siglo XX y continua, profesor, desde que ha empezado, no ha habido forma de parar esto. Por eso, no sé si ustedes recuerdan, ya me doy cuenta que no recuerdan, pero el Acuerdo de París tenía por objetivo, ¿qué cosa? Que éstas no lleguen a sobrepasar los 2 grados, ¿cierto? Los 2 grados centígrados. Ya les he explicado eso en el acuerdo de París. Pero ¿cuáles son las causas de este incremento? Tenemos la variación de la radiación solar, que es una causa natural. Ahí no influye el hombre, ¿ya? Porque ustedes deben saber que el Sol, como todas las estrellas, tiene su propio proceso dinámico de evolución, ¿no? Aunque decir dinámico y evolución es repetitivo, ¿no? Entonces, ahí no influye las acciones del hombre. Es propio, profesor, de esta dinámica de una estrella. Entonces, nada tenemos que hacer ahí. Profesor, pero las demás son causas antrópicas. La reflectividad de la atmósfera es por la cantidad de partículas finísimas que hemos acumulado en ella, ¿no? No se olvide, profesor, que dentro de las 7 ciudades más contaminadas, por ejemplo, del mundo, adivinen quién está. Hay una ciudad peruana. ¿Saben cuál es la ciudad peruana más contaminada, chicos? ¿Tienen idea? Ya que dice que han hecho contaminación. Lima. 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 No, Lima. ya Arequipa. sabía que iban a decir Lima, pero no. Creo que es profe. Y acá. Juliaca, no. Arequipa. No. Puno. La Odora. La Oroya. La Oroya es la ciudad, profesor, peruana más contaminada en el mundo, jóvenes. ¿Ah? Hay 7 ciudades contaminadas, 2 chinas, 2 rusas, 2 luego de la India, de Perú y no me acuerdo la séptima, joven. Imagínense, la ciudad de La Oroya es la más contaminada. Los niños están jóvenes con metales pesados en la sangre, ¿no? Por eso la gente está migrando de ahí. La Oroya prácticamente declarado como una ciudad no inviable. La gente ha tenido que mudarse hacia otra zona, jóvenes, porque el nivel de contaminación es brutal ahí, joven. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, las finas partículas generan justamente reflectividad de la atmósfera, ¿ya? Entonces, no se olviden, la Oroya, joven. La Oroya. Las actividades humanas, en especial aquellas que generan gases de efecto invernadero, ¿no? Son el gran problema, jóvenes. Ahora, pero si hay causas, profe, tiene que haber consecuencias. Obvio, mi querido Pulpín. En el segundo o tercer informe del IPCC, ¿alguien recuerda qué era el IPCC? Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. Excelente, muy bien, Pulpín, es una respuesta correcta, respuesta Bryce, ¿no? Profesor, en el segundo o tercer informe de este panel, jóvenes, de este IPCC, se citaban, jóvenes, más de 100 consecuencias del calentamiento global y del cambio climático. Y en el séptimo informe ya había más de 200, jóvenes, las consecuencias, imagínense. Año tras año van incrementando las consecuencias. Yo no voy a citar las 200 evidentemente, y acá he puesto solamente las 6, digamos, las más importantes o las que tienen mayor evidencia en el mundo. Nadie puede negar, profesor, la disminución de los glaciares. Nadie puede negar el retroceso glaciar. Nadie, chicos. ¿No? Y estos jóvenes nunca se olviden, este es un proceso irreversible. O sea, profesor, si el glaciar va a desaparecer, no hay nada que el hombre hoy pueda hacer para evitar ello. No hay nada.
O sea, el glaciar va a desaparecer sí o sí. Se calcula, profesor, que entre el 15 y el 20% de la masa glaciar en el mundo ya se ha perdido. Y en el caso del Perú es mucho más. Se calcula que hasta el 30 o más del 30% ya de nuestra masa glaciar se ha perdido, chicos. ¿Y los glaciares dónde los tenemos? Los glaciares los tenemos en las altas cordilleras y en las zonas polares. Y profesor, al perderse o estar en retroceso, estos pasan de un estado sólido a un estado líquido, ¿no? ¿Y dónde van a ir a parar si van a estar en estado líquido? Ah, jóvenes, van a ir a parar a los mares, a los océanos. ¿Y qué está pasando con ello? Hay un aumento en el nivel de los océanos. No sé si ustedes han registrado, desde el primer informe de 1990 del IPCC decía que aumentaba entre 5 y 6 jóvenes centímetros al año el nivel de los océanos. Y mucha gente se mató de risa, dijo 5 centímetros, ¿qué es eso? No, nada, dijo. Pero ahora súmale desde el 90 hasta ahora, jóvenes. ¿Cuántos años han pasado, jóvenes? ¿No? En 30 años, multiplica por 30 y te vas a dar cuenta que eso es lo que ha avanzado. Al punto que hoy en día, jóvenes, Kiribati, que es un país en la Polinesia, es el primer país que va a desaparecer producto del cambio climático y del calentamiento global, jóvenes. Su población ya ha migrado, más de 1 millón de habitantes ya ha migrado hacia otros países, jóvenes, y hay más o menos unos 75.000, 80.000 habitantes que se resisten a salir de Kiribati. Gran parte de porque es un archipiélago, ¿no? De las islas que formaban ya han quedado bajo las aguas del Océano Pacífico, jóvenes. E intentan ahí, qué sé yo, sembrar manglares para retener el avance de los océanos, pero al 2030 va a desaparecer en su totalidad. Y así, muchas islas de la Polinesia, de la Micronesia, profesor, en el Océano Atlántico, algunas islas del Caribe están ya amenazadas, jóvenes, y van a desaparecer por el incremento del nivel de los océanos. Y no solamente las islas, las ciudades costeras también. El estado de Nueva York y Nueva Orleans, jóvenes, en los Estados Unidos, jóvenes, ya ha avanzado significativamente las aguas oceánicas ahí, ¿no? Al punto que algunos condados van a tener que migrar o están haciendo traslado de esa gente hacia lugares mucho más altos, ¿no? Y no solo eso, no solamente que el incremento de los océanos, sino que el océano se hace cada vez más caliente. Si la superficie se calienta, por lógica las aguas oceánicas también se calientan, ¿no? Y recuerda que en las aguas oceánicas la mayoría de las especies no son de aguas cálidas, son de aguas frías, ¿no? Y encima se vuelven mucho más ácidas, producto de la lluvia ácida que ustedes, como me dice el joven, han hecho contaminación, entonces deben entender eso, ¿no? ¿Qué está trayendo también? El incremento de fenómenos naturales y por ende de desastres naturales. Desastre natural se llama cuando generan pérdidas materiales y humanas. Entonces resulta que los fenómenos naturales, sobre todo meteorológicos o atmosféricos, han incrementado, jóvenes, su frecuencia y su capacidad destructiva. Los huracanes, los tornados, los tifones, las heladas, las sequías, las inundaciones, todo ello, jóvenes, tienen una mayor capacidad destructiva hoy en día y encima se presentan en mayor número, ¿no? Se presentan en mayor número. Entonces, estamos ante una problemática muy grande, jóvenes. Ahorita todavía, profesor, estamos nosotros en el hemisferio sur en invierno. En el hemisferio norte todavía siguen en verano. Pero al iniciar el verano en el hemisferio norte, en las costas del Mediterráneo y en Canadá y en los Estados Unidos, no sé si ustedes han escuchado, pero, profesora, gente ha fallecido debido a ¿qué? A las olas de calor. Increíble, ¿no? Como, jóvenes, casi 15 personas en una playa canadiense fallecieron debido a una ola de calor. Y una ola de calor es el incremento súbito de la temperatura en segundos. Se me ocurre que tienes 22, 23 grados de temperatura y en 10 segundos pasa a 50, 55 grados. ¿Qué haces? Mueres sofocado. Yo leí esta noticia en Canadá, decía que la gente en Canadá pues está en la arena, pues se echa a descansar, a dormir un rato,
pero de repente estaban durmiendo y la ola de calor los agarró y no tuvieron mayor reacción, murieron sofocados. Y la gente pensó, profesor, que seguía durmiendo esa persona. Hasta bien caída la tarde, profesor, y dijeron, oiga, qué raro. Y cuando llega gente a decir, oiga, ya, mira, ya, ¿no? Tiene que retirarse y se da cuenta que esas personas estaban sin vida, jóvenes. ¿Y qué pasó? La ola de calor está cobrando cada vez más vidas, jóvenes, en el mundo entero. Y no solamente afecta al ser humano una ola de calor, a la flora y a la fauna también, ¿no? Entonces, eso es una consecuencia real, palpable, por si acaso no me estoy inventando. También hay pérdida en la producción agrícola, ¿no? El calentamiento global hace que las especies, profesor, no se adecúen o evolucionen rápidamente a esa nueva condición climática, a esas temperaturas cada vez más altas, ¿no? O que tengan que subir su nivel, profesor, de isoterma o de ecúmene para que se sigan cultivando. Y ante esto, profesor, ¿qué hacemos? Ha ingresado la ingeniería genética, ¿no? Por eso hablamos hoy en día de los productos transgénicos. Por eso, jóvenes, la quinoa se puede sembrar, profesor, en las irrigaciones de la costa peruana. Uno dice, ¿cómo, profesor? Ah, es que es transgénico, porque en condiciones normales o naturales correspondientes a su ecúmene, no podría, jóvenes. Tendría que morir, ¿no? Entonces, en el mundo entero hoy en día hay pérdida en la producción agrícola, jóvenes, debido al calentamiento global, debido al cambio climático, pero la gente no entiende eso. Cada vez que va al mercado, oye, quiere encontrar todos los productos, ¿no? El aumento de las patologías, el aumento de las nuevas enfermedades, jóvenes, ¿no? ¿Cómo van surgiendo nuevas enfermedades en el mundo? Y otras enfermedades están regresando. No sé si ustedes han escuchado, ¿no? De cómo jóvenes, enfermedades que ya se creían extintas en el mundo, están regresando jóvenes. Porque los virus, profesor, que los generaban ellos, quedaron, se me ocurre, pues, en el caso de la Antártida, ¿no? Congeladas, ¿no? Atrapadas bajo capas de hielo, pero hoy en día con el derretimiento glaciar, estos virus, oiga, justamente se van a seguir transportando y van a generar enfermedades, ¿no? Nuevas enfermedades, nuevas patologías. El coronavirus es parte de ello también, ¿no? Ustedes mejor que yo saben que los virus no se pueden matar. Y cuando el virus se ve amenazado, ¿qué hace? Muta genéticamente. Y las mutaciones de los virus jóvenes cada vez se presentan en menos tiempo y cada vez son más resistentes, ¿no? Por eso cuando se plantea una vacuna, profesor, contra el coronavirus, oiga, de repente ya salió la vacuna, todo el mundo, ¡yeah! Pero salió la variante inglesa, la variante india, la variante esta, la variante peruana, cheque. Y las vacunas dicen, oye, ¿y podremos con esa variante? Y alguien dice, oiga, pero ¿por qué no puede con la variante? Porque la vacuna se planteó, profesor, bajo un escenario distinto. Los mismos investigadores dicen, oiga, no pensado que el virus, oiga, un virus puede muta cada 10, cada 15, cada 20 años. Pero este virus del coronavirus, mira, ¿en cuánto tiempo ha mutado? En 3 años, jóvenes. O en menos de ese tiempo, ¿no? Así que, chicos, igual cuando había una pandemia de estos tipos, te decía, oye, la ola de la pandemia, perfecto, llegaba a la cresta, luego bajaba y ahí moría todo, ¿no? Ahora en el mundo se habla con el coronavirus de una segunda ola, ahora de una tercera ola que está azotando a los países europeos y a los países asiáticos, ¿no? Una tercera ola. Y en el Perú dicen, oh, se viene la tercera ola. Pero ya los peruanos nos hemos vuelto inmunes hasta la quinta ola, creo, jóvenes, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso está sucediendo, mis queridos fulpines. Por favor, no es nada de lo que me estoy inventando, es algo que está sucediendo. Hay muchas consecuencias más, ¿ya? Ahora, la contaminación, profesor, atmosférica, tiene que ver con dos problemas. Tiene que ver con el debilitamiento de la capa de ozono, de la ozonosfera y la famosa lluvia ácida, ¿no? Mira, nosotros estamos acá al nivel de la superficie, esa es la biosfera, profesor,
Y nuestra atmósfera tiene 5 capas. La primera capa es la troposfera, que es parte de la biosfera. Y la segunda capa se llama la estratosfera. Como ven ahí, la estratosfera. Y dentro de la estratosfera está, profesor, la capa de ozono, la ozonosfera. ¿Listo, jóvenes? Muy bien. Y durante muchos años a ustedes les han enseñado, ¿no?, que la ozonosfera, ¿qué hace? Es un gas también, jóvenes, de regulador de la temperatura, el ozono, por si acaso, ¿ya? Pero lo que les han enseñado sobre todo es que nos protege ¿de qué? De las radiaciones ultravioletas. ¿Sí o no? ¿Cómo nos protege? Profesor, nos protege fagocitando, absorbiendo estas radiaciones o en todo caso refractando, como ven acá, ¿no? Ahí está causando la refracción de esa radiación. Pero esta capa de ozono siempre ha existido en la Tierra, sí. Su formación, como te pongo acá, mira, es natural y ha estado en permanente equilibrio. Pero el hombre, ¿qué? No le gusta el equilibrio, ya te has dado cuenta, ¿no? Usted no practica el yang ni el yin, ¿no? Entonces, profesor, ¿qué? El hombre, ¿qué ha hecho? Ah, ¿sabes qué? Eso también está en equilibrio. Entonces dijo, bajémonos el equilibrio. Y así que el hombre, ¿qué ha hecho? Ha empezado a producir, ¿qué cosa? CFC, como usted me dijo hace poco, es solamente de origen antrópico. Y los CFC, cuando entran en contacto con el oxígeno triatómico, literalmente, jóvenes, lo chancan, la dan duro, sobre todo el cloro, jóvenes, con el oxígeno triatómico es totalmente destructivo. Y cuando lo empieza a destruir, profesor, provoca ¿qué cosa? Un debilitamiento de esta capa, debilitamiento de esta capacidad de absorción o de esta capacidad de refracción. ¿Ya? Y entonces, jóvenes, cuando pierde esta capacidad, se va generando un lugar por donde se va filtrando. A eso le dicen agujeros en la capa de ozono, pero es difícil hablar de un agujero, se habla de un debilitamiento de la capa de ozono. Entonces, por donde la capa de ozono esté débil, entonces, ¿qué va a pasar? La UV, mira, te das cuenta, ¿no? Ha pasado, profesor, a la biosfera. Y al pasar a la biosfera, ¡yeah! Tenemos UV, ¿no, Pulpín? Eso es malo para la salud del hombre. Pregúntate, ¿siempre existió el cáncer a la piel? No, el cáncer siempre existió, pero el cáncer a la piel no siempre, ¿cierto? Profesor, y no solo el hombre, sino las plantas y los animales padecen de ello, ¿no? Imagínate que hay papers científicos que hablan ya de mutaciones genéticas en seres unicelulares, como por ejemplo el fitoplancton, ¿no? Ya se ha registrado en el fitoplancton antártico, profesor, que hay mutaciones genéticas en ella y se atribuye, jóvenes, a la incidencia de la radiación ultravioleta, que por cierto, ahí se registran mayores niveles, ¿no? Y el fitoplancton es la base, profesor, de una red trófica, de una cadena alimenticia. Imagínate, si alteramos genéticamente la base, ¿qué pasará con el resto? Entonces hay una preocupación muy intensa, muy grande al respecto, jóvenes, ¿no? Entonces, en 1987, profesor, países europeos y uno que otro no europeo decidieron firmar el famoso Protocolo de Montreal. Este Protocolo de Montreal, estimados jóvenes, este Protocolo de Montreal, que no te vas a confundir con el Protocolo de Kioto, es única y exclusivamente para proteger la capa de ozono. ¿Y cómo se protege, profesor? Reduciendo estos componentes llamados CFC. Por eso los CFC no están dentro de Kioto. ¿Entienden, no? Porque hay un protocolo exclusivo para ellos, ¿no? Que es el Protocolo de Montreal. No te vas a olvidar. Y en algunos casos, como en los países de la Unión Europea, su uso está totalmente prohibido. En otros países todavía se limita su uso, ¿no? Pero en los países europeos dicen, no, cero uso de estos componentes, ¿ya? La lluvia ácida, jóvenes. Para que haya lluvia ácida, ¿qué se tiene que liberar, jóvenes? Ustedes que saben harto química, harto física, ¿qué debemos de liberar? Óxido de azufre. Óxido de azufre. ¿De dónde sale el óxido de azufre? Muy bien, joven Bulbín.
De las erupciones volcánicas. De las erupciones volcánicas, muy bien, genial. Pero no solamente óxido o dióxido de azufre, también dióxido de carbono, dióxido, profesor, de nitrógeno, ¿ya? El dióxido de azufre es el más conocido, ¿no? ¿Ya? Entonces se tienen que liberar óxidos. Pero, profesor, este dióxido de azufre, como dice el Pulpín, sale de una erupción volcánica. Perfecto, esa es una causa natural. Si hay una erupción volcánica, necesariamente, profesor, luego vamos a tener lluvia ácida. Pero yo pregunto, ¿todos los días hay una erupción volcánica? No. Por lo tanto, ¿es una causa poco frecuente? Sí. ¿Y cuál es la causa, profesor, más común? La causa antrópica. Y la causa antrópica, profesor, es la quema de combustibles fósiles. Entonces, ¿qué libera? El dióxido, profesor, ahí está de azufre, el dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, ¿cierto? Que son gases, profesor, altamente contaminantes que salen de ello. Y estos gases se liberan a la alta atmósfera, entran en contacto con el agua y de la unión de un óxido más el agua, ¿qué nos sale, chicos? Ácido. Un ácido. Un ácido. Y ahí tenemos pues el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el ácido carbónico, que está impregnado ¿dónde? En nuestras nubes, porque en la alta atmósfera encontrar agua es solamente en las nubes. Y la nube, tarde o temprano, más temprano que tarde, va a causar, profesor, una lluvia. Esa es la famosa lluvia ácida, mis queridos pulpines, ¿no? ¿Qué genera? Genera contaminación de todo lo que entre en contacto con ella. Cambia el pH, ¿no? Del suelo, profesor, del agua del río, del lago, del agua del océano, jóvenes, ¿no? Y cambia, profesor, este pH, se vuelve más ácido o más básico, ¿cierto? Debilita, profesor, en zonas boscosas, debilita los bosques. Los bosques en promedio deben vivir entre 100 a 150 años. Pero no sé si se han dado cuenta, en las zonas urbanas un arbolito se cae de la nada, ¿no? Y aplasta el auto, aplasta gente, aplasta de todo, ¿no? Y uno dice, nada, estuve sentado nomás acá y se cayó el árbol, dice. Y uno dice, ¿qué está pasando? Es que justamente la lluvia ácida provoca el debilitamiento de los bosques, ¿no? De la vegetación. Y el hombre, profesor, mira, aparecen nuevas plagas debido a la lluvia ácida. Y para contrarrestar las plagas, el hombre fabrica, profesor, aerosoles. Y adivina qué tienen los aerosoles, CFC. Entonces, mata las plagas y mata también el ozono. Terrible es este hombre, ¿no? 2 por 1, dice todavía el hombre. Ahora, hablemos del Perú y el cambio climático. ¿El Perú está comprometido con el cambio climático? Sí, mi querido Pulpín, está comprometido con ello. Firmó, profesor, la Convención Marco en el año 92. Firmó, profesor, el protocolo desde su creación, desde su puesta en vigencia. Ratificó varias veces el protocolo de Kioto. Y hoy en día, ¿el Perú es parte del Acuerdo de París? Sí. ¿Ha firmado y ratificado? También, profesor. Ahora, ¿y por qué este interés del Perú, profesor, en el cambio climático? Date cuenta, mire, joven Pulpín. El Perú, profesor, aporta solamente el 0,4%, 0,5% del total de las emisiones de estos gases de efecto invernadero. Pero, sin embargo, profesor, mira, es el tercer país más vulnerable ante las consecuencias del cambio climático. ¿Te das cuenta? Por eso el Perú está comprometido en ello. Trabaja en lo que se llama el desarrollo sostenible, trabaja en la Agenda del 2030, trabaja en todo el Perú. ¿Ya? ¿Y cuáles son esas consecuencias? En el Perú son innumerables. Acá les he puesto solamente unos cuantos, 4 nada más. El retroceso glaciar, que es el más alarmante. El Perú está en la zona tropical y tiene el 70% de los glaciares tropicales del mundo y se cree que el 30 o más del 30% de ello ya se perdió y recuerda que es irreversible. Formación de lagunas de origen glaciar. Alguien me dijo, profe, que tengamos lagunas, eso es bueno. No, no es bueno, jóvenes, porque para formar una laguna, profesor, su formación es de miles de años sobre suelos, profesor, impermeables y estables. Esas lagunas se han formado sobre suelos altamente, profesor,
inestables. O sea, un movimiento sísmico ligero genera un alud, una avalancha, ¿cierto? Porque va a generar que se genere, jóvenes, un desborde de las aguas de la laguna, ¿no? Alteración de los ecosistemas, de los biomas, de la flora, de la fauna, jóvenes, ¿no? Cada vez en el Perú más especies están amenazadas. Las precipitaciones, y hablando de precipitaciones, mira, el 67% de los desastres en el Perú, recuerda que te he dicho que un desastre es cuando hay pérdida material y humana, está relacionado con fenómenos climáticos que tienen que ver evidentemente con el cambio climático, ¿cierto? El 67%, joven Pulpi. La diferencia tiene que ver, profesor, con procesos de la geodinámica interna, ¿no? O externa. Con ello. Y mira, 2.6 millones de peruanos, ¿qué cosa? Están expuestos ¿a qué? A las sequías. Y la sequía es parte, pues, de los fenómenos climáticos. ¿Ya? Mira, 5.5 millones de peruanos, ¿qué? Expuestos a intensas lluvias. ¿Cómo se llama eso? Inundaciones. Es parte, profesor, del cambio climático, ¿no? 5.6, profesor, están afectados ¿por qué? Por las heladas o friajes, que son fenómenos climáticos. ¿Y han aumentado su número y su capacidad? Sí, eso es parte del cambio climático, jóvenes. Una barbaridad de lo que está sucediendo en el Perú, chicos. Profesor, pero el Perú está trabajando en ello, sí está trabajando. Tenemos el MINAN, que por cierto es un ministerio Nobel, ¿no? O sea, recién está en funcionamiento desde el año 2008, pero sin embargo está trabajando en cómo aprovechar de manera sostenible la diversidad biológica. Por eso está declarando más áreas de interés nacional bajo diversas categorías de parques, de reservas, de santuarios, que nosotros ya sabemos. Está trabajando en las respuestas al cambio climático, que son la adaptación. Recuerda que les hablé de 4, ¿no? Adaptación, mitigación, tecnología y finanzas. Hoy el MINAN está trabajando en adaptación y mitigación, ¿no? Y cuando ya no se puede mitigar, hay que adaptarnos al nuevo escenario climático. En el manejo de residuos sólidos, que es un trabajo, jóvenes, muy reciente en el Perú, y hay países de América del Sur que trabajan mucho más. Brasil, por ejemplo, pronto va a dedicarse a comprar la basura de América del Sur. Trabajan en la contaminación del suelo, del aire, de las aguas, ¿no? En la implementación, esto es lo más importante, de una política ambiental, jóvenes, que viene, recuerde, de la cumbre de la Tierra de Estocolmo de 1972, ¿no? Se hizo muy poco, jóvenes, porque antes los temas ambientales estaban parte del Ministerio de Agricultura y Riego en el Perú. Una vez que se separan, recién el MINAN empieza a trabajar arduamente. Por eso tenemos la Política Nacional del Ambiente, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que tienen que cumplir todas las actividades económicas, profesor, que se realizan en el Perú, tienen que pasar por ello. Entonces, oye, hay un choque entre la actividad económica y la actividad ambiental. ¿Quién tiene más derechos? ¿Necesitamos plata o necesitamos ambiente? Por eso hemos llegado a polarizar en el caso en el Perú, ¿no? Mina sí o mina no, agro sí, ¿cierto? Y en realidad son actividades que tienen que ir agarrados de la mano. Si nosotros cumplimos con todos estos parámetros de la política ambiental, entonces hoy la minería puede ir, la agricultura puede ir, la industria puede ir, todo puede ir, jóvenes. Solamente que nos falta trabajar de manera articulada en el Perú. Muy bien, chicos, me despido al estilo Cerati, diciéndoles gracias totales. Será hasta la próxima clase que trabajaremos la guía, jóvenes, la guía 4. Tenemos unas prácticas ahí interesantes que resolver. Hasta ahí nuestras clases del día de hoy, jóvenes. Esto ha sido todo por hoy. Un gusto, como siempre, trabajar. Nos vemos, chicos. Cuídense.